Ya estamos en este momentito en que nos encontramos con las enseñanzas desde el magisterio de la Iglesia. Junto al Padre Javier Soteras, director de Radio María, que nos acompaña. Padre, ¿cómo te va? Buen Hola, día. Padre, buen Muy día, bien, muy bienvenido. contento de estar aquí, un gusto en este día de descanso. Aquí tienen la posibilidad de ir a YouTube, los invitamos que hagan ese traspaso, vale la pena lo que vamos a compartir. Sí. Y bueno, es sencillamente para compartir los que vinieron. No entendiste nada de la tecnología del Papa Francisco que hablaba recién. Es una broma que nos hacemos entre nosotros acá. Veamos qué pasa. A ver si es verdad que se pasan para el YouTube. A ver si es cierto. Vamos Alejandro, a ver. ¿en qué número estamos ahora? Estamos a ver. 354. 1105. Sí, 1105. Para mí, digo yo, ¿no? Siguiendo esta chanza que nos hacemos entre nosotros. La tecnología que une. Sí, la trata tecnología esto. que une, vamos a andar en 462. Ahí está. Mirá vos. Listo, así. Muy Bueno, bien. les vamos a recordar que estamos en Radio María Argentina en vivo. Exacto. Radio Así María nos TV, busquen. Radio María TV, y pongan en- María en TV. Y en YouTube, ahí nos encontrás. Exacto, y vas a ver cómo crece. Dale. Bueno, Vamos. lo lindo que vamos reflexionando en este momento, yendo al contenido, al corazón, es que justamente estamos reflexionando sobre esta carta encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos, Él nos amó, y hoy un tema hermosísimo desde el punto número 17, Padre Javier, que tiene que ver con esta unificación, el corazón que une los fragmentos, esta experiencia que tenemos a diario, ¿no? De sentirnos como desfragmentados ante tantas cosas que tenemos alrededor. Sí, es propio de la cultura en la que vivimos, que tiene mucho de la imagen, mucho de la autorreferencia, mucho de narcisismo, que hace que nos veamos demasiado a nosotros mismos y las cosas desde nosotros mismos, con la complejidad que tiene la velocidad de los cambios y los cambios profundos. Hace que por momentos sintamos que, como dice la palabra, un día tenga como 1000 años alrededor, ¿no? Y nosotros queremos que 1000 años estén en un día. Es decir, que todo lo vivido encuentre un lugar desde donde poder unificar. Eso va a decir Francisco, es el corazón humano y es el que hay que rescatar, por así también he utilizado una frase que nos permita humanizar la convivencia y evitar llegar a la poshumanidad, que sería el planteo o la tendencia que hay desde algunos lugares tecnócratas y del mundo de las finanzas, que ya plantean esto, un mundo para muy pocos, muy poquitos, no hay ninguna voluntad de revertir las consecuencias que trae la destrucción de la casa común, y entonces se piensa en viajes al espacio, en tecnologías que encapsulan a las personas, esto que hemos visto en algunas películas de ficción y que en realidad alguno en serio la está pensando frente a la amenaza de un mundo que tiende a desaparecer o que quieren. Nosotros creemos, yo creo que este documento es una profecía de bondad, de humanidad, que vale la pena pararnos en ese lugar para rescatar y volver a ubicar al hombre en el centro, ubicándolo a Jesús en el centro, como hacen los ejercicios de San Ignacio, ubicamos al hombre en el centro. Comenzamos a leer, Padre. Bien, mientras tanto Alejandro nos va diciendo qué pasa en YouTube. Sí, Bien. 373, vamos a 50, adelante. Vamos. El punto 17 entonces comienza diciendo lo siguiente. Al mismo tiempo, el corazón hace posible cualquier vínculo auténtico, porque una relación que no se construya con el corazón es incapaz de superar la fragmentación del individualismo. Solo se mantendrían en pie dos mónadas que se juntan, pero que no se conectan realmente. Anti-corazón es una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencia. Finalmente llegamos a la pérdida del deseo, porque el otro desaparece del horizonte y nos encerramos en nuestra mismidad
sin capacidad de relaciones sanas. Por consiguiente, nos volvemos incapaces de acoger a Dios. Como diría Heidegger, para recibir lo divino hay que construir una casa de huéspedes. Hospedarnos mutuamente, así hemos planteado en Casa Madre Teresa de Calcuta, la casa que la Catedral de Córdoba ha construido, ya va a ser ahora un año para las personas en situación de calle. Hemos puesto este lema: somos huéspedes de quienes hospedamos, ¿no? Como que el ser hospital, el ser huéspedes, es común a la convivencia, es hospedar en el corazón al hermano. ¿Qué hay que desarrollar para que esto acontezca? ¿Y cómo se sale de esta mónada de la que habla el Papa, que tiene que ver una persona encerrada a sí misma, en su narcisismo, en su individualismo? Hay que resetear el corazón, hay que tocar el corazón para que vuelva, digamos, ¿no? Algunas veces se han visto una operación de corazón a cielo abierto y un trasplante de corazón, el momento en que se produce, mientras está el corazón artificial funcionando por fuera, haciendo que la persona pueda seguir haciendo circular su sangre y todos los órganos vitales no sufran consecuencias. Cuando ya está puesto el corazón, el que opera hace tac, le hace un toque y el corazón, el nuevo corazón, reaviva, ¿no? Sería la imagen que podríamos utilizar en esto que el profeta Ezequiel, en nombre de Dios, dice: yo les daré un corazón nuevo. Les voy a sacar el corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne. Posiblemente este trasplante de corazón necesitamos que acontezca en la sociedad contemporánea para que, reseteado el corazón, pueda desarrollar la empatía, pueda desarrollar la capacidad de compasión, pueda desarrollar la capacidad de la escucha, pueda interactuar en la pluralidad de perspectivas con las que convivimos, para que no sea un lugar de unicidad, sino una pertenencia a la polifonía de lo humano, que haga que uno pueda sentir en lo más profundo de su ser que hay sinfonía con la cual poder convivir, y que la música de lo humano, aún en lo dramático, no nos resulta extraño, sino que podamos estar familiarizados con todo el acontecer de lo humano. Es como, yo digo, hay que volver, hay que hacer realidad la profecía de Ezequiel. Es decir, yo les voy a arrancar el corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne. Esto me parece que es lo que tenemos que clamar para la sociedad en la que vivimos, para evitar que nos coman otras perspectivas deshumanizantes. Padre, a mí me impacta en este punto, si me permitís agregar, cuando dice: llegamos a la pérdida del deseo porque el otro desaparece del horizonte. Claro. Es terrible cuando el otro desaparece del horizonte. Eso es el narcisismo, ¿no? Eso es... hay cosas muy concretas que hablan de esto, ¿no? Todos reunidos en la misma mesa, cada uno en una conversación distinta de la mesa, por conversaciones que tienen que ver con otros escenarios y que están atravesadas por la tecnología, ¿no? O cada uno en su pieza, con su televisor, viendo la serie que le gusta. Es como si es priorizar lo personal, lo individual sobre lo colectivo, sobre el compartir, sobre el hecho fraterno, ¿no? Bueno, de este lugar hay que salir. Para mí, si no hay una auténtica conversión, eso es el trasplante del corazón del que hablamos, ¿no? Si no hay un resetear el corazón, un golpe al corazón que lo vuelva a su lugar de origen, no va a ser posible, ¿no? Y el lugar de origen es este corazón síntesis, que lo vamos a ver a lo largo del relato de esta media horita que compartimos.
Mientras Alejandro nos dice, ¿cómo va YouTube? ¿Cómo va YouTube, Alejandro? Ale, No habla. Ale, Alejandro. ¿cómo va? 3.85, va subiendo. va subiendo. Falta ¿A cuántos poco. queremos llegar? Dijiste 4.62. 2. Bueno, vamos a ver. Sí, Vamos, no. Continuamos con el punto 18, Ceci. sí. ¿Cómo no? Dice así: vemos así cómo se produce en el corazón de cada uno esta paradójica conexión entre la valoración del propio ser y la apertura a los otros, entre el encuentro tan personal consigo mismo y la donación de sí a los demás. Solo se llega a ser uno mismo cuando se adquiere la capacidad de reconocer al otro y se encuentra con el otro quien puede reconocer y aceptar la propia identidad. Qué hermoso. Mientras leí este párrafo hace un rato preparando nuestro encuentro, me venía al corazón la expresión de Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Recuerdo un momento muy complejo de la vida de la familia, mi madre ya anciana, cuidándolo a mi papá, que estaba con Alzheimer, cuando fuimos al neurólogo y al psiquiatra que nos acompañaba para esta situación tan compleja, y sabía de las condiciones creyentes, mi madre le dijo: vuelva, señora, al sí mismo. Usted que es creyente, vuelva al amor por usted. No deje de atenderlo a su marido, porque eso no se lo vamos a pedir, es imposible. Pero que sea desde usted misma, desde el amor a sí mismo, como diciéndole, porque en esto de darse, de donarse, de ser en el otro y el otro en mí, está la posibilidad de que crezcamos, de que nos complementemos. Claro, en este caso el otro estaba ausente, digamos, Claro. había dejado de ser lo que era. Y que creo que nos pasa muchas veces cuando esta enfermedad atraviesa la vida de la familia, la persona que más lo sufre, el que más convivió con él, porque lo busca en un lugar donde no está, y como que lo que busca no encuentra porque se perdió mucho en el camino, ¿no? Entonces es necesario llevar a la persona al sí mismo para que desde ese lugar se ubique en el nuevo escenario y con el otro pueda establecer una relación posible, ¿no? Más que la que se dio. Y eso me parece que es muy sano para muchos aspectos de la convivencia, sobre todo porque en el proceso histórico de nuestras convivencias van mutando las configuraciones de cada uno de nosotros, porque crecemos, porque nos desarrollamos, porque la vida nos dio golpes, porque hemos conseguido cosas que ni las soñábamos, porque cambió el contexto en el cual nosotros iniciamos las relaciones. Y eso supone siempre como un reacomodamiento en la relación entre conquistas y pérdidas, que hace que uno tenga que volver sobre sí mismo, pero no para quedarse en sí mismo, sino para poder entregarse al otro en un nuevo escenario y buscar de nuevo la complementariedad, el modo. Ustedes que están casados lo deben sentir esto como muy, muy particular. No es el mismo vínculo en su pareja, en su esposo, en su esposa, cuando iniciaron que ahora. Y cuando pasan los años y uno dice, ¿y cómo será cuando esté el nido vacío? En algunos casos ¿Qué ya le pasa. ¿Qué ¿no? pasa? ¿Y cómo será la relación? Claro. De alguna manera, el sí mismo, si está bien planteado, que es como una reconfiguración de mi identidad en los límites nuevos que tiene, porque cambian las relaciones, permite en la lectura sana del otro y del otro para conmigo restablecer las relaciones para una nueva complementariedad, digamos, ¿no? Te pregunto, padre, ¿qué Pasa en las diferencia comunidades, hay? pasa en Sí. esta radio también, ni hablar, tiene una dinámica de terror importante. ¿Qué diferencia hay para mucha gente que por ahí puede estar preguntándose entre el sí mismo, el narcisismo o esta mismidad? ¿Cuál es la diferencia, la Siempre sutil llega la diferencia? pregunta difícil. Sí, esta vez fue Me tocó a mí hoy. No fui Digo, yo, porque ¿eh? recién mencionamos Sí, todo sí. eso, ¿no? Y Sí, cuando el Evangelio habla de sí mismo, habla del amor a sí mismo en Dios, digamos, ¿no? Ayer fue hermoso Sofía, una joven ahí de la parroquia, que es ministro de la Eucaristía, tiene 20 años, es de aquí, de Jovita, en la zona de Córdoba, y decía, bueno, a quererse mucho, ¿no? Y a dejarse querer en Dios. Yo vivo en Dios, me dice, ¿no?
O sea, cuando la persona tiene conciencia de lo que Pablo dice, en él vivimos, nos vemos y existimos, ese vivir en sí y ese amor así, si se entiende en Dios, es apertura. Claro. Si es una búsqueda de mí, Como fin. por mí, para resguardarme yo, para salvarme yo, y entramos en una zona yo digo que es como el perro cuando se quiere morder la cola, porque no estamos hechos para nosotros mismos, Claro. estamos hechos para Dios y para los demás. Esa, desde nuestra antropología cristiana, esa es nuestra configuración. Para nosotros, el ser humano no está hecho para el disfrute de sí mismo con los placeres hedonistas que ofrece el despertar de la sensibilidad exacerbada que propone el mundo del consumo, digamos, ¿no? Claro. Para decirlo así. Por el contrario, el placer, el auténtico placer, está en saber vivir en sí mismo dándose, sin perderse, ¿no? Pero a veces los procesos históricos, que los compartía yo, de la vida familiar, de lo que aquel buen neurólogo y el psiquiatra decían en casa, a veces es muy necesario reacomodar los propios límites, porque la vida te lo pide por su dinámica, para que la entrega sea en el nuevo contexto, con las configuraciones propias que ofrece y que pide el nuevo contexto, ¿no? No sé si logro expresar, Sí, se entiende, ¿no? Digo que No, o sea, no somos estáticos, claro, somos seres dinámicos, sí, ¿no? claro, va cambiando tanto. Claro, el punto todo. está donde encuentro seguridad. Que yo creo que el narcisismo termina siendo en el querer reafirmar el yo, porque eso es el yo viéndose así. El narcisismo es una búsqueda de seguridad en uno. Lo que la antropología cristiana dice es que no es primero que nuestra seguridad, nuestra piedra es Jesús, pero en la dinámica de la entrega, en el amor, en Él y a los demás, que te saca de vos mismo, Claro. pero sin perderte. Eso está bueno. Ahí Vos estás viendo los números, Uy, Cristian. hilo estoy fino, viendo. ¿no? En eso. ¿Qué dice ahí YouTube? 387. Mientras hablamos cosas tan profundas, volvemos a la superficialidad nosotros. A los manera. números. A los números No, superficiales. por las dudas la gente también comparte, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿Se tenemos- entiende esto que compartimos? Sí, ¿no? muy bueno. Creo que si me sirve como síntesis es cuando yo me paro en mí, no para quedarme allí en este proceso dinámico, sino para desde allí abrirme a Claro, los lo que demás. pasa es que separarse en mí, si no es en Dios, termina en vos. Claro. Bien, está bueno. Cuando es en Dios, como decía Sofía, yo vivo en Dios y Él en mí. Por lo tanto, el Dios amor nunca se queda guardado, siempre es donación. La Y nunca apertura. pierde, claro, nunca pierde su identidad por donarse, ¿no? Claro, claro. Bien. Estuvo muy bueno eso. Tenemos que avanzar con el 19. 19. El corazón también es capaz de unificar y armonizar tu historia personal, que parece fragmentada en 1000 pedazos, pero donde todo puede tener un sentido. Es lo que expresa el Evangelio en la mirada de María, que miraba con el corazón. Ella era capaz de dialogar con las experiencias atesoradas, ponderándolas en el corazón, dándoles tiempo, simbolizando y guardando dentro para recordar. En el Evangelio, la mejor expresión de lo que piensa un corazón son los dos pasajes de San Lucas que nos dice que María atesoraba, sineterei, todas estas cosas, ponderándolas, sin baluza, en su corazón. El verbo simbalein, que proviene de símbolo, significa ponderar, reunir dos cosas en la mente y examinarlas con uno mismo, reflexionando, dialogando interiormente. En el segundo capítulo de Lucas, versículo 51, dieterei es guardaba cuidadosamente. Y lo que ella conservaba no era solo la escena que veía, sino también lo que no entendía todavía y aún así permanecía presente y vivo en la espera de unirlo todo en el corazón. Qué bueno. Yo quiero dar una consideración bien práctica
respecto de esto para nosotros. Lo van a entender en parte esto los que están haciendo los ejercicios, sino también es un aporte para ellos, ¿no? Hay una indicación de Francisco en su sabiduría de cómo comenzar el día y cómo terminarlo. Comenzarlo desde el silencio y la oración y terminarlo con el silencio y la oración. Porque el desierto del silencio y la ponderación en el corazón es lo que permite ver el día en perspectiva y lo que permite recoger el día en prospectiva para después reiniciar al próximo día. Lo que no atraviesa la experiencia que nosotros, en torno a la cual no reflexionamos, dice nuestro arzobispo, el Padre Ángel, el Cardenal Rossi, es no vivido. Es una expresión también esta de... me viene el nombre, ahora me tengo el rostro, qué feo. De un general de los jesuitas, ¿no? Que decía esto: lo no reflexionado, lo no ponderado en el corazón de un día vivido es algo no vivido, lo no sabiamente aprovechado, ¿no? La vida de cada uno de nosotros está atropellada por un montón de circunstancias familiares, laborales, de contexto, comunicacionales, ni hablar de el atraviese que hace en lo humano en la aparición de las nuevas tecnologías y las velocidades con que lo que nos llega por allí, digamos. Por eso también hay que tener mucho cuidado, como lo dice el Papa en este video que estamos compartiendo ahora, mucho cuidado de el uso de las pantallas, ¿no? Por cómo hieren la sensibilidad y a veces no nos dan posibilidad de reaccionar y de hacerlas pasar por un lugar sabio. Lo que se refiere al texto a María, podríamos decir, era un corazón sabio, es decir, ponderaba en su corazón. Y esa sabiduría, esa gracia y discernimiento, donde entra en armonía los opuestos, ¿no? Que es un poco lo que dice acá el Papa, ¿no? Dialogando interiormente en uno mismo, reflexionando sobre ideas que cruzan el corazón, ¿no? Es propio del que discierne. Y en esto Francisco ha dicho, es el mejor regalo que podemos pedir y dejar como legado en la Iglesia, la capacidad de la sabiduría. La sabiduría es como un golpe de vista que finalmente sale del corazón cuando he hecho este proceso. Entonces, vuelvo a la praxis o al ejercicio práctico. Empezar el día con la anotación, después de la oración, de lo que Dios me está mostrando. Y Dios muestra, Dios habla al corazón. Y al terminar el día, más que el examen de conciencia, el examen del día. Y anotar hace mucho bien las cosas que hice, cómo las viví, cuáles son las cosas en las que estuve incómodo, cuáles en las que me sentí más ancha, dónde sentí que hubo tentación, desolación, bajón, tristeza, agobio, angustia, dónde no, sentí aliento, fortaleza, seguir estas otras. A las primeras dejarlas al margen, ¿no? El general jesuita se llama Arrupe. Ay, te iba a decir Arrupe, pero no sabe. Sí. Él decía esto, ¿no? Lo que no pasa por el corazón de la vivencia es como no vivido, digamos, ¿no? Entonces, esto que dice de María, ella pasaba por su corazón, podemos hacer nosotros ese ejercicio. Yo a veces me pasa los sábados, ¿no? Que me quedo un poquito más en la cama, o si no el domingo a la tarde, trato de recordar todo lo que pasó en la semana. Mi vida tiene muchos frentes, muchos frentes, ¿no? Sí. Y entonces trato de que no queden personas afuera, de qué fue, qué viví, cómo lo viví, qué exigencias tuve, qué me quedó haciendo ruido dentro, qué no, dónde encontré una luz que tengo que seguir. Esto me parece que es muy importante para que nuestra vida no pierda norte y para que no vivamos yo me siento muchas veces atropellado por los acontecimientos. Totalmente. ¿No? Pero para que no sintamos que así tengamos nosotros en mano los hechos, hay que pedir la gracia y el discernimiento y ejercitarlo, digamos, ¿no? Aquí hay algo que me llama la atención, padre, cuando dice guardaba cuidadosamente. Dice, no solo la escena que veía, lo que percibía,
sino también lo que no entendía todavía. Claro. Y a unificarlo, Sí. uno dice, pero hay cosas que realmente se me han pasado o todavía no las comprendo, ¿también las tengo que guardar Claro. cuidadosamente? Y aunque no las quiera, las guarda. Lo bueno es que ser consciente y que no la está guardando. Pues imagínate, en María, el sí de María, como el de José, es noche. Es noche. Es decir, ella quedó turbada, dice, perturbada, o sea, no entendía, pregunta, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿qué está pasando? Digamos, hay algo de lo que pasa, y a todos nos pasa esto, ¿no? Donde la vida se muestra como un misterio. O sea, cada uno de nosotros Sí. es eso. Es tan grande lo que Dios ha hecho en nosotros cuando nos creó, que nosotros para nosotros somos un misterio. Y Dios es para nosotros un misterio. Por eso digo, en el cielo no nos vamos a aburrir, ¿no? Porque todo será como un despertar constante, permanente, a la novedad. Todo va a ser novedad. Y en ese punto el amor es el que unifica y permita que el amor en el corazón, que en medio de todo lo novedosamente saludable que ocurre, no tengamos que encerrarnos para atraparlo, sino en Dios vivirlo, reflexionarlo, madurarlo y seguirlo viviendo, digamos, ¿no? Claro. En la dinámica del vivir. Bueno, Bueno. se nos ha ido. Sí, El ¿cómo fue el tiempo. final? ¿Cómo Hemos fue llegado el hasta el final? 19. Bueno. ¿A 319? Hasta el 19. No, más. Y hemos- ¿Cuánto? 395. Casi, padre. Avísenle a los chicos de los otros programas. Qué terrible. No, ustedes no saben cómo me pelean. Ustedes, yo quiero decirlo esto a la vez. Dígalo, padre. No. Decilo, tremendo, decilo. Tremendo. Recién salgo, padre, disculpa, Bueno, dice. guarda esto. Te hemos dejado la vara muy alta. Guarda esto, padre, para la noche cuando reflexiones. Sí, Claro. sí, es una chance que nos divertimos mucho por ahí. Bueno. Bueno, Gracias, ha ¿no? sido un momento muy Son lindo, padre. tres, Gracias. tres numeritos, pero viste, no nos podemos apurar aquí, ¿eh? Cristian no me dejó preguntar nada hoy. No, pero preguntó la difícil, la hizo él. Se pusieron de acuerdo. Muy bien, Cecilia, no preguntó nada difícil. No, a No mí pregunté nada. No. No me dejó. Gracias. Bueno, nos Gracias, encontramos la semana padre. que viene. Gracias. Será hasta la próxima.